otro problemita se presentó en el camino, mis queridos hermanos, y bueno, parece que OBS se desconecta, ¿no? El programa, ¿esta es la plataforma que usamos o es el programa que usamos? Parece si se desconecta y no podemos, estamos fuera del aire cuando se desconecta, ¿no? Entonces, aquí estamos pidiéndoles disculpas. Escapa esto de nuestras manos porque realmente es la plataforma, el programa que nosotros usamos. Pero aquí estamos. Esperemos que no se vuelva a desconectar el OBS y podamos avanzar con la meditación de la palabra por lo menos un tiempito, estar una vez más con todos ustedes, mis fieles hermanos. Les decía, hay calor en Europa, fuertes temperaturas, una guerra más, porque estamos escuchando enfrentamiento entre Camboya y Tailandia. Oh, mire, entre Camboya y Tailandia hay una vez más enfrentamientos en la frontera. Habían muertos, varias personas muchas personas habían muerto hace poco tiempo, no creo ni 2 meses menos. Vimos también enfrentamientos, había en la frontera entre India y Pakistán. Justo comentábamos aquí con las hermanas, y como decía una hermana, aquí no termina una guerra y ya otra, no termina otra y aparece otra. Vemos también la situación en Siria, ¿no? En Siria, este parece que quiere. Vemos también la situación en Siria, es bastante difícil. Un poquito para acá, mi amor. Es más, ahí. Entonces, confiemos en Dios también haya paz en Siria. Israel estaba también en esta situación difícil. Creo que también los hutíes siguen bombardeando, Irán sigue desafiando y dice que están listos para un enfrentamiento una vez más. Uy, Dios mío, ¿por qué los seres humanos no pensarán, los líderes no piensan en paz, en vivir en armonía con el vecino, con el país que tengo como mi vecino? ¿Por qué no piensan? Qué tiempos tan difíciles los que vivimos, ¿no? Qué tiempos tan complicados, Dios mío. Qué difícil situación, Padre. Veíamos también el cuadro en Estados Unidos con el varón que es declarado por las autoridades como pedofílico, Jeffrey Epstein. Entonces veía que el abogado que fue de él, de la mujer que lo acompañó, fue su compañera, también ha amanecido muerto. Creo que fue ayer que murió, ayer o hoy. Sí, ha fallecido en causas también que no se sabe, tan solo apareció muerto, creo, en su habitación, parece que decían. Entonces nos preguntamos, Dios mío, ¿qué está pasando a nivel del mundo entero? ¿Qué sucede? Los que están en autoridad, ¿qué están haciendo? Ay, mire lo que nos decía el apóstol Pablo, cómo exhortaba a Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo, el libro, Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Meditemos en la palabra, ¿les parece? Abrimos las Sagradas Escrituras y vamos a leer, porque cuando nosotros leemos, aprendemos. Esto es palabra de Dios. Aquí usted tiene, mire, la Biblia, la palabra de Dios, el libro que yo amo y que no solo yo debería de amar esta palabra, todos los habitantes de la tierra y de manera especial el pueblo que invoca el nombre de Dios, el pueblo que se llama cristianos, y tenemos que tener amor y apego, nuestro corazón pegado es a la palabra de Dios. Y en este tiempo donde vemos cosas, mire, maldad, pedofilia, crueldad, violencia, guerras, siempre han existido. Desde que el pecado entró en el huerto del Edén, el hombre no está en paz. Primero, no está en paz con su Dios, con el Dios que lo ha creado, menos puede tener paz con su prójimo, con el ser humano, entre nosotros aquí, los seres humanos. Siempre ha habido guerra, pero como hoy
Dios mío, cómo se mueve ese tablero geopolítico, porque hay batallas, países que no quieren, que no aceptan perder su hegemonía, otros que surgen. Me sorprende ver el avance tecnológico, la inteligencia artificial en China. Yo me sorprendo ver cómo avanza esta nación en la tecnología. Bendito Dios, pero todo tiene un propósito en las manos del Dios Todopoderoso. Dios tiene un propósito para permitir, o permite Él, que esta nación avance. Y bueno, vamos a ver cómo queda al final, si el Señor nos da vida, por supuesto, el tablero, como dicen los analistas geopolíticos. Vamos a ver qué sucede. Vemos ahí y Estados Unidos, más sanciones para Rusia, trata también de enfrentarse con China y todo lo demás, pero el Dios omnipotente sabe hasta dónde le permite al hombre avanzar en su guerra, en su maldad, en su, bueno, en querer destruir, ¿no? Porque al final ellos tienen tanto, han tenido tanto poder, tienen una nación muy bonita. Deberíamos todos de vivir en paz, de vivir en paz. ¿Qué pueden ellos? Sencillamente no quieren perder su hegemonía, que su moneda siga siendo la moneda a nivel mundial, pero eso va a cambiar. Lo quieran o no lo quieran, así va a suceder, porque Dios tiene un propósito y no son los propósitos o lo que el hombre piensa o ha planeado, ha planificado. No es eso lo que al final sucederá. Van a acontecer y van a quedar y van a suceder todo lo que Dios ya lo ha determinado. Ya en su presencia está hecho. Ya está hecho. Por eso el Señor Jesucristo, hay momentos cuando habla, ya está. El príncipe de este mundo ha sido echado fuera y todavía él no había muerto, todavía no había sido crucificado, pero él ya veía las cosas, estaban consumadas, estaban terminadas, aunque aún faltaba pasar por ese calvario, esa cruz tan dolorosa y toda la vergüenza, el dolor y todo lo que él tuvo que atravesar. Ya está consumado. Él ya lo veía. Bueno, qué precioso es saber que tenemos un Redentor tan lindo como Jesús de Nazaret, el príncipe de paz, y es el único que de verdad, le digo, alegra mi corazón. Hoy, mientras yo oraba en mi cama, en mi lecho, en mi cama, yo oraba y de verdad yo le decía al Señor, estaba llorando y le decía, es que ¿qué nos queda, Dios mío? Miramos aquí a la tierra, no hay nadie, no podemos confiar en nadie. La injusticia comienza a imperar en las naciones. Vemos en Estados Unidos con este caso de este pedofílico. Hay una lucha, hay una guerra, hay una batalla entre las autoridades y especialmente la justicia, ¿no? Lo que es fiscales, jueces, se ve cómo luchan y cómo se trata de encubrir. Creo que el Congreso creo que se fue a descansar, cerraron y ahora no están trabajando. Entonces, ¿qué estrategias el hombre tiene? ¿Qué planes? ¿Qué hace el ser humano? Bueno, el Dios del cielo sabe todo lo que planifican y todo lo que quieren no hacer, pero al final volvemos a repetir, el único ser que tiene la última palabra es Dios. Y yo le decía al Señor, ¿qué nos queda, Padre? ¿A quién miramos? Es que como nunca antes, qué urgente es que venga nuestro Rey Jesús. Es que solo Él va a traer paz, justicia aquí a la tierra. Solo Él. Pareciera que, o alguien puede decir, son fanáticos y piensan en un fanatismo y viven hablando como fanáticos. No, Jesucristo va a reinar, el Señor va a reinar. Ojalá podamos meditar. A ver, vamos a ver. Mire, el apóstol Pablo, aquí en segunda de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo nos revela, nos muestra o da una predicción verdaderamente de la apostasía que se vendría en los últimos tiempos.
Los apóstatas, Dios mío, y cuántos han apostatado de la fe en estos tiempos, Dios santo. Y también aquí en este capítulo 3 podemos ver los rasgos siniestros de todos los malvados que va a caracterizar o caracterizarán aquellos días, los tiempos postreros, como dice el apóstol Pablo. Y por eso dice, mire, en el capítulo 3, versículo 1 dice, Pablo exhorta a Timoteo, a toda la iglesia del Cordero, porque estas cartas es para todos los cristianos verdaderos. Debemos estudiar, debemos leer, debemos meditar en la palabra de Dios. Y dice, también debes saber esto, Timoteo, y nosotros ahora en este tiempo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tú debes de saber esto, Timoteo. Tú debes de saber esto, Silvia. Usted, hermano, hermana. ¿Qué debemos de saber? Que en los últimos días serán días peligrosos. Por eso dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ese es el tiempo que estamos viviendo, tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles, tiempos donde la violencia avanza y las palabras del Señor Jesucristo se cumplen, pero cada día están ahí, solo un ciego no puede ver. El Señor Jesucristo dijo, oiréis de guerras. Estamos escuchando de guerras. ¿Ah? Habrán sediciones, alborotos en muchos lugares. Estamos mirando y escuchando y viendo cuántos pueblos se levantan contra sus líderes. Hay inconformidad. El Señor dijo en su palabra, el sol, la luna, las estrellas, ¿no? También van a tener ese tiempo donde van a haber señales en el cielo, ¿verdad? Dice, el ser humano correrá, estará en angustias a causa del bramido del mar, por la expectación de las olas. Hace pocos días veíamos una inundación repentina en Texas, que se llevó todo a su paso, los ríos se desbordaron, cuántos muertos, desaparecidos, y espero pues que todas las personas que fallecieron y que estaban desaparecidas tienen que haberlas encontrado para por lo menos, digo yo, Dios mío, darles cristiana sepultura, ¿verdad? Pero mire los acontecimientos. Ahora una ola de calor azota Europa. El clima, Dios mío, calores extremos, lluvias extremas, frío, a veces fríos extremos que estamos atravesando aquí. También hemos tenido la ciudad donde yo vivo, es una ciudad con un clima muy tropical, calientito, pero hemos tenido unas heladas. Yo pensaba en determinados momentos, parece que va a descender nieve. Muy, muy frío, bastante, por lo menos no hemos vivido fríos fuertes, ¿no? Aquí en una ciudad que tiene un clima tropical, caliente. Tenemos invierno y verano nosotros aquí, pero hacía un frío muy fuerte y de hecho todavía lo hace. Pero también hay momentos que tenemos ese calor, bastante calorcito aquí en la ciudad. Ay, Señor, cuántas cosas más van a acontecer. Dice, mira, en los postreros días van a venir tiempos peligrosos, nos advierte el Señor a través de su apóstol. Nos advierte que los tiempos, por eso dice postreros tiempos, los últimos tiempos, ¿cómo van a ser? De mucho peligro. Y usted, hermano, hermana en la fe, ¿qué tiene que hacer? Cuidarse y hacer lo que el Señor le ha llamado a hacer, para que usted no sea arrastrado en la corriente mundana de destrucción. Es un mundo lejos de Dios, ignorando a Dios, no les interesa la palabra, los mandamientos, las doctrinas que Dios nos ha dado y que nos ayudan a vivir una vida recta en esta tierra. No quieren vivir, el ser humano quiere vivir a espaldas de Dios, haciendo la voluntad y los deseos de su carne. Pregúnteselo a Jeffrey Epstein.
Pregúnteselo a Didi. ¿Y cuántos casos de inmoralidad, de pedofilia, de podredumbre se están practicando a nivel del mundo entero? ¿Cuántas cosas más? Eso es lo que sale a la luz, y lo que no ha salido a la luz, y que Dios lo sabe todo, pero el ser humano ha perdido el temor a Dios. El ser humano ha perdido el respeto a la vida, ha perdido su dignidad, lo ha perdido todo, Dios mío. Cómo impera la maldad, la corrupción, la violencia. Ay, Padre, escuche, ese es el versículo 1, la advertencia del Señor a través del apóstol. ¿Cuál es la advertencia? Debes de saber esto: los postreros tiempos, o en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué tiempos vivimos, Dios mío? No se sabe lo que va a suceder. Del caso del pedofílico solo queda una sola persona de testigo, porque van muriendo todos los abogados. Una de las víctimas ya murió también en un caso extraño. La mujer que denunció, que fue una de las que denunció. Ahora no se sabe si en cualquier momento también la que está detenida aparece fracturado su cuello. Se murió, también no se sabe. Solo Dios sabe hasta dónde les permite avanzar en su maldad. Mire cómo es el pecado, ¿no? Un pecado arrastra a otros, y es como una telaraña. Usted ha visto la telaraña cómo teje, ¿no? Cómo va enredando y va tejiendo. Y cuando usted ve, ay, cómo fue ella tejiendo y cómo hizo ella su telaraña ahí tan... Así es el pecado. Tú vienes, practicas un pecado, después viene otro, después... ¿Sabe? Me recuerda a veces todo lo que vivimos y las cosas que suceden a David, al rey David, cuando tomó una mujer que no le correspondía. Esa mujer estaba casada. David quiso arreglar la situación cuando él se entera que la mujer estaba embarazada. Ella le mandó a decir que ella estaba embarazada. Entonces, ¿qué hace David? Su esposo, el esposo de esta mujer, estaba en la guerra, lo llama, lo hace venir de la guerra. El pueblo de Israel estaba en guerra con otra nación. El rey había quedado en Jerusalén en su casa y había tomado esta mujer quedó embarazada, y le hace saber al rey David que ha quedado embarazada. El rey quiso arreglar la situación y dijo, bueno, lo hace venir al esposo, sale de la guerra, que lo envíe su principal jefe del ejército, envía al esposo de esta mujer y lo manda a la casa de David, que vaya a su casa. Porque me imagino, en la mentalidad de David, pensó, si él va a su casa, está con su mujer, has venido de la guerra, ¿cuánto tiempo está fuera? Bueno, lo menos que podemos pensar es que él va a tener sus relaciones sexuales con su mujer, y ella puede decir, bueno, como tú saliste de la guerra, has venido, hemos tenido relaciones, se vuelve a la guerra, y bueno, cuando viene, bueno, ya está el bebé, ya tengo un bebé que ha nacido producto de nuestras relaciones que tuvimos. Pero el número no salió, lo que él sumó, como él hizo la multiplicación, la suma, todo, no salió así. No fue como David pensó, porque Urías salió fiel a él y nunca fue a su casa a acostarse con su mujer. Como él dijo, mientras el pueblo está en guerra, el ejército de Israel está en guerra, mi rey está aquí en su casa y yo voy a ir a descansar con mi mujer. ¿Tendré yo deleites con mi esposa? Imposible. Eso no haría yo. Y David, ¿qué hace al final? Como no pudo arreglar la situación así, lo embriaga para ver si ya mareado, borracho, él va y puede tener, ahora sí, ir a su casa y estar con su mujer. Pues tampoco, porque una vez que lo embriagó, al salir de la casa del rey Urías, lo que hace es dormir afuera, en el patio. Se quedó descansando de la misma casa del rey, cuidando a su rey. Qué fiel, qué fidelidad.
Se dio cuenta David que no podía. Entonces, ¿qué decisión toma? Hace una carta, la envía al jefe del ejército, a su jefe, al que él tenía ya en el ejército como su cabeza principal, y lo envía al general Joás, creo que es. Le envía y le dice que lo ponga a Urías al frente de la batalla donde mueren. Es decir, ahí al frente donde, en lo más recio de la batalla, donde mueren los soldados. Y así fue. Lo pusieron a Urías ahí y murió. Y ahora David quedó en libertad para tomar a esta mujer, como ya la tomó como mujer, total venía un hijo. Dios mío. Mire, un pecado llevó a otro y al final, ¿en qué terminó, Dios mío? El justo juicio de Dios vino sobre David. Dios no le quitó la vida al rey David, pero Dios hizo justicia. Lea las Sagradas Escrituras. Usted no piense, es que el rey David era el niño consentido de Dios y Dios le permitió eso porque Dios lo quería tanto. Dios nos ama a todos, así como amó a David. Al rey David también lo ama a usted, me ama a mí, nos ama a todos. Mire, nos ama tanto que está permitiendo que nosotros prediquemos. Sigan, prediquen. Estamos predicando su palabra para que se salven las almas. Esa es la misión de enviar este evangelio de poder para que usted pueda ser salvo. Qué amor nos tiene Dios, qué paciencia. Dice que muchos tienen por tardanza la venida de Jesucristo y no entienden, dice el apóstol Pedro, no entienden que Dios es paciente para con el hombre porque no quiere que ninguno perezca. Que Dios no retarda sus promesas, sino que tiene amor y paciencia para el ser humano. Ay, debemos de ser muy agradecidos con nuestro santo Dios del universo. Qué paciencia tiene, qué paciencia para tolerarnos a todos, para soportarnos a todos. Él es bueno, como dijo el Señor Jesucristo. Cuando le dijeron maestro bueno, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Dios es el único bueno. Tan grande es su bondad que nos advierte cómo van a ser los postreros días. Vendrán tiempos peligrosos, tiempos de engaños, comenzando por los cristianos, de apóstatas, de falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas. Falsos profetas. Yo me sorprendo, Dios mío, apóstoles que han sido muy famosos, se divorciaron, han hecho lo que ellos han, y hoy siguen con sus iglesias llenas, y especialmente en los Estados Unidos. Qué pena, qué ceguera. Un pueblo sin discernimiento, un pueblo carnal, no disciernen nada. Basta que tengan buen verbo, buen léxico y les hablen lo que ellos quieren oír y están gloria a Dios, y se levantan para aplaudir porque siguen al hombre, no al Cordero de Dios. Su palabra dice en el libro de Hebreos capítulo 12, creo es, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que mirar a Jesucristo. Él es el autor de la fe, de la vida. Vamos a mirar al Rey de Gloria. Él es el que muere por nosotros. Hay un líder con una conducta horrible. ¿Qué hace usted ahí? Pero bueno, cada quien dará cuentas al Señor, porque ahí no son culpables solamente los falsos apóstoles y las llamadas ovejas. Esas no son ovejas, porque el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Si es un falso apóstol, falso profeta, rápido la oveja discierne, porque sabe, aprendió, ha escuchado la voz de su Señor. No va a ser engañada la oveja. No será engañada. Me fascina cuando dicen, cuando lo persiguen a Pedro, a Juan, a Jacobo, dice, estos también, y especialmente a Pedro, este también estaba con él, este también estaba con él, con Jesús. Su hablar lo delata. El Señor Jesucristo nos sella a nosotros, de verdad. Bendito seas, Cordero de Dios, y séllame toda.
toda. Sí, dice, estos estaban con él. ¿Mm? Me encanta cuando el Señor Jesús se queda con los dos que iban camino de Emaús. Y cuando lo invitan, quédate, ya la noche avanzó, descansa y mañana continúas tu viaje, tu camino. El Señor se queda, lo invitan a la mesa, toma el pan y lo partió y lo entregó a ellos. Y dice que rápido lo reconocieron. ¡Ah! Se dieron cuenta, solo compartir el pan se dieron cuenta que era su maestro, su Señor. El Señor Jesucristo nos abre unos ojos maravillosos, los ojos espirituales, para que nosotros podamos ver bien. ¿Ah? Y nos ilumina y nos da el maravilloso don del discernimiento para poder discernir los tiempos que vivimos. Eso dice, los tiempos finales van a ser peligrosos, dice. Y miren el versículo 2 lo que dice de 2 de Timoteo 3. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. A estos evita, Timoteo. A estos evita, Silvia. A estos hay que evitarlos. Escuchó, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Ajá. Pero la lista, Dios mío. La lista. Qué predicción, Dios bendito, de la apostasía que se viene. Será mayor, más fuerte. Y de los siniestros rasgos que van a caracterizar a los malvados de aquellos días finales, de aquellos tiempos. Pero mire, habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Y qué es un amador de sí mismo? Es un ególatra. No es eso lo que vemos, Dios mío. ¿Cómo se aman a ellos mismos? Ahora es increíble ver el amor y el culto que le dan al cuerpo. Los gimnasios han aumentado, la gente está haciendo deporte porque es una vanidad, es que le rinden un culto extremo a su cuerpo. Y está bien hacer deporte, como dice su palabra, el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que es malo, pero para poco es provechoso, porque usted puede tener un cuerpo hermoso, bello por fuera, pero podrido por dentro. Eso es lo que tenemos que cuidar, el interior, para que cuando usted en la parte interior está bonito, sano, limpio, externamente usted va a ser visto hermoso, hermosa. Tenemos que cuidar nuestro interior. Pero ¿qué hacen en este tiempo los seres humanos? ¿Qué están haciendo? Cuidan mucho su cuerpo. Dice, amadores de sí mismo, ávaros. ¿Cuánta gente por dinero le vende el alma al diablo? Le entrega su vida a Satanás. Por fama y por dinero se venden, se entregan al mismo diablo, al mismo Satanás. Yo hoy brevemente meditaba en un libro que lo tenía aquí, estaba un poco leyendo sobre una ex satanista y cómo ella manifiesta cuando tenían estas reuniones de hechiceros, de brujos, de todos estos magos. Dice que hacían reuniones especialmente en los Estados Unidos, dice, en mansiones. Y yo estaba leyendo brevemente. Había de todo, cancha de golf, cancha de
de tenis, tenían de todo, son mansiones y que muchas están encubiertas, están como metidas en los bosques, en las islas, pero que son mansiones con todo. Y por supuesto, dice ella, no faltan las piscinas, el lujo. Y todas esas mansiones son reductos, son cuevas de Satanás, porque dice que ahí se adora al diablo. Y va cualquier cantidad de gente famosa, multimillonaria, que le ha entregado su vida al mismo príncipe de las tinieblas, al diablo. Han hecho sus pactos, han firmado pactos con el diablo y le han entregado sus vidas por fama, por dinero, por tener cosas materiales y que les sobreabunde. Y brevemente estaba leyendo y cogí unas páginas, digo, Dios mío, ¿acaso no es lo que estamos viendo? Son las pequeñas cositas que han salido a la luz. La isla del pecado, muy bonita, ¿no? Toda una isla. Cuánta injusticia, perversión y crueldad se ha practicado, no solo ahí, en diferentes lugares del mundo entero. Porque no solo es ahí, en otros lugares. Ella narra cuánto el diablo tiene sus cuevas, pero son mansiones. Dice que tienen jets privados, tienen de todo. Y solo brevemente que leí, ella fue una satanista. Y luego ella es convertida por el poder de Dios. Y luego se convierte en una cristiana, pero es una ex satanista. Y ella habla, Dios mío, cómo hacen reuniones, tienen que hacer reuniones en determinados tiempos para ir a adorar al príncipe de las tinieblas. Que nunca falta el sacrificio de animales y de personas también en determinados momentos. Porque eso le rinde culto, dice al príncipe de las tinieblas, y él está feliz. Y se manifiesta ahí. Cualquiera piensa, no, esa es una película, esas son las películas del Chucky, de todo esto. No, se equivocan, mis amigos. El reino de las tinieblas es tan real. Dios tenga misericordia de todas aquellas personas que tal vez por avaricia, como dice, mire, van los tiempos finales, van a haber hombres amadores, hombres y mujeres amadores de sí mismos, avaros. Usted esté contento con lo que tiene, amigo, amiga mía. Cuidado, que la avaricia es otro pecado abominable que está destruyendo a mucha gente, que por avaricia no les importa, se meten en lavados de dinero, entran en bandas porque les ofrecen, muchas veces vienen usted puede estar atravesando un momento difícil económicamente, le ofrecen, no, yo te presto, no te preocupes, cuando tú tengas me das, pero usted queda encadenado a esas personas. Usted queda encadenado, esa es la trampa. El momento que usted lo necesita, sí, no te preocupes, ¿cuánto necesitas? Yo te doy. Y cuando se da cuenta, está usted en un conflicto, un terrible problema. Cuando tú tengas me pagas, pero mentira. Ellos cogieron y usted, una vez que le dio ese dinero, después otra necesidad, ¿sabe qué? Usted comienza a desesperarse. No, pero si esta persona me prestó, me vuelve a prestar. Y entonces se convierte eso en una cadena, ¿sabe? Una vez prestó, 2, 3, 4, 5. Ay, Dios mío. Hasta yo, de alguna manera, yo nunca estuve involucrada en algo semejante. Por casi 25 años, tal vez más, viví una vida de paz y de quietud. Para hacer mis cambios y mis traslados, también entré en una situación un poco difícil, pero yo sé que Dios conoce por qué, cuál fue la causa, y Él me librará de toda cosa mala. Él lo hará, porque Él sabe cuál fue la razón, cuál fue el motivo. Si yo me hubiese dedicado 25, 28 años atrás a trabajar, continuar con mi trabajo que yo hice y con tanto amor con este varón, no, con quien conviví, salía del lado de él, continuaba trabajando, a la final formaba un hogar, seguíamos trabajando juntos, pero yo me dediqué a predicar, yo me dediqué a ministrar,
yo me dediqué a servir al Señor, yo me dediqué a sentarme, a escuchar el dolor de las personas, a tratar de ver cómo Dios me usaba para ayudar a esas vidas, familias. Ay, Dios mío, hace poco tiempo hablé con una abogada y recordábamos con ella, fue poco, que serán 2 semanas. Estaba hablando con ella y usted recuerda que usted no tenía esto y nosotros fuimos en este ministerio que Dios me ha dado, fuimos a hacer esto, aquello, y a partir de ahí usted como que reaccionó, porque no era que no tenía, estaba abandonado todo. Nosotros fuimos con pala, con carreta, para sacar lo sucio, una brocha para pintar, y fue eso como que usted necesitaba que la empujaran para darse cuenta que usted tenía su casa, todo, y que usted podía arreglar. A partir de ahí cambió su vida y tiene una hermosa casa hoy, una bonita villa. Han pasado los años de esto, yo no sé cuánto, 12, 13 años, 14 años, que nosotros fuimos como ministerio evangelístico y la ayudamos. Y fue hermoso porque cómo cambió la vida de ella por completo, con sus hijos, con su esposo, en ese aspecto. Ahora viven en su casa, que ya la tenía, pero estaba eso abandonado, era cueva de delincuentes. Allí entraban y hacían cosas y muchas veces fumaban y todo, pero habían hecho un hueco, entraron ahí, bueno, se habían como apoderado los mendigos, los que usan, los que están en el vicio. Estas casas abandonadas, hay mucho demonio ahí. Parece que esta gente era arrastrada por las tinieblas para que también en esta casa vayan y hagan de todo. Nosotros fuimos y sellamos, hicimos esto, aquello, y ella como que necesitaba ese avance, ese empujón. Y glorias sean dadas a Dios que nos usó a nosotros. Entonces yo no tuve tiempo para preocuparme. Si tenía un rato descansada y comenzaba a meditar, posiblemente yo con mis 30, 35 años, yo pensaba, no, yo me voy a casar, yo voy a formar mi hogar. Pero no fue así. Y le agradezco a Dios, no me arrepiento de haber servido y servir a mi Señor. Y estoy feliz, estoy feliz. Es verdad que cosas materiales de pronto no acumulé, no trabajé para tener cosas materiales para mí, no sé, tal vez posiblemente con todo lo vivido, yo venía como saturada, yo había trabajado, había colaborado con este hombre, y yo estaba cansada y era como si decía, pero si ya lo tuve, trabajé o compramos, hicimos esto, aquello, y yo fui tan infeliz, ahora déjenme caminar en este otro sendero. Quiero ver cómo me va. Y la verdad que yo me sentí tan feliz, porque una persona que no es feliz renuncia, se retira, busca otra cosa para hacer. Pero mi vida ha sido casi 30 años, ha sido de felicidad. Yo he sido feliz. Yo he sido feliz. Si yo no encontraba esta felicidad, yo le garantizo que yo renunciaba, yo me iba. Y yo he tenido carácter fuerte, me iba. Buscaba otro camino, buscaba otras cosas, pero fue como llegué a Jesucristo, era como la miel, y yo solo quería predicar, yo solo quería ministrar, llevar la palabra, si me pedían una consejería, que ayudara a aquel, que vaya al hogar, que vaya a otra casa, esa fue mi vida. Cuando estaba aquí en la ciudad, en hogares, ¿a dónde no fui, Dios mío? Llevando la palabra, y como Dios me ha dado el conocimiento de la palabra y tengo, por la gracia del Señor, la Biblia está en mi corazón. Entonces yo iba a hablar, a enseñar, pero no, tú te equivocaste, mujer, mira aquí esto, la palabra del Señor, y así pasaron los años en esa felicidad, sirviendo y colaborando con el Señor ahí. Él me usó sin marido, sin hijos, sin matrimonio, sin nada. Yo era apta, candidata número 1 para que el Señor la tome y la use. Y me usó. Así fue. Es hermoso servir a Dios. Es hermoso. Nadie lo sabe sino aquellos que lo vivimos, que lo hemos experimentado. Usted no va a entender nunca cuán hermoso es servir a Dios si usted no ha dado ese paso. Usted puede escucharme y decir, sí, ha de ser bonito. Sí, hasta ahí.
Pero sí, es más que bonito, es hermoso servir, ser un instrumento en las manos de Dios. Ser un instrumento de paz. Ser un instrumento que Dios te use con errores, con debilidades, con flaquezas. Porque no somos perfectos. Pero qué lindo es que Dios nos use. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones, su nombre es glorificado a través de nosotros. Y cuando nos ponemos, nos depositamos en sus manos, Él se agrada de eso. Le agrada al Dios del cielo. Y bendito sea, porque no todos tienen esta voluntad. Esto viene de Dios mismo. Tomar una vida y tomar su voluntad, tomar todo. Pues yo también tengo sueños igual que ustedes, amigas. Yo también soy mujer, siento y quiero, y también como todos. Pero qué lindo es cuando Dios tiene bajo su control los deseos, las pasiones de una mujer, de un hombre. Entonces no se desbordan. Entonces no se desbordan. Y no te subyugan y no te arrastran. Eso se los he dicho a cuántos de mis amigos que me escriben. ¿Cómo haces tú? Y con la parte sexual, ¿cómo haces? Es que si Dios no tiene el control de eso, me estaría quemando a cada rato. ¿Y cuánto fuego se hubiese encendido? Pero Dios, el Dios viviente, ese es el principal problema, entender y aceptar que hay un Dios todopoderoso, un Dios vivo. ¿Y por qué tenemos problema ahí? Porque nosotros crecimos, nos desarrollamos escuchando y conociendo un poco de un Dios que lejano allá, un Dios que está ocupado por allá y que sí, que dicen que está vivo o que contempla todo, pero por allá Él ha de estar súper ocupado. Y a Dios lo tratamos de imaginar como nosotros. Bueno, yo estoy aquí, yo veo ahí hasta donde mi vista alcanza. Diosito es así, Diosito es como nosotros. Inclusive otros, ¿sabes?, que han llegado a pensar, no, Diosito es un ancianito, es un viejito, posiblemente hasta cargue un bastoncito ya. Es verdad, han pensado así, que Diosito es un viejito, un ancianito. Dios no es nada de eso. Ese es el principal problema que tienen, entender en el ser humano. Cuando Satanás pone la semilla del pecado, entró orgullo, rebeldía, rebelión al corazón del ser humano. Y el ser humano le cuesta aceptar que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios viviente. Mire ahora el caso ahí en Estados Unidos. Ellos, todos los que maquinan, la fiscal, el de aquí, no entienden que hay un Dios vivo que lo está viendo todo lo que ellos traman. Igual aquí en nuestra nación. No entiende el mandatario, no entiende. Sin embargo, usted va y le pregunta al presidente Donald Trump, ¿usted cree en Dios? Oh, Dios. Oh, ¿cómo? My God. Sí, Dios. Usted le pregunta al de aquí, al de Ecuador, ¿usted cree en Dios? Uy, ese vaya, uy, en la Virgen María y en todos los santos. Pero entender que Dios está vivo y que todo lo que tú haces aquí en la tierra, Dios lo está viendo, y que Dios te llamará a cuentas en su debido momento, en el tiempo de Dios. Cuando los libros todos se abran, los libros de Dios se abran, ahí va a estar tu vida. Toda tu vida, lo que ocultaste al juez, que compraste, a la fiscal que usaste, todo va a estar escrito ahí. Y te vas a parar, ya, pero ya estoy muerto. No, está tu alma viva, sintiendo más de lo que aquí sientes. Y te vas a parar para dar cuentas. Eso solo cuando ya Dios viene a morar en el corazón del ser humano. ¿Qué pone Dios? Temor. ¿Qué pone Dios en ese corazón? Un temor, no un miedo, un pánico de quererme meter bajo el escritorio. Es que Diosito está ahí, yo tengo miedo. No. Es un temor de reverencia. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo y una voz le habló y le dijo: Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque la tierra que estás pisando santa es. ¿Qué hizo Moisés? Dice la escritura, rápidamente se postró a tierra, se lanzó a tierra y estaba ahí postrado con su rostro en la tierra. Es entender que Dios es infinitamente todopoderoso y que su hombre debe de vivir para adorarlo aquí en la tierra, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el que hace todas las cosas. Lo mismo encontramos un Daniel, el profeta de Dios.
Cuando lo ve a Dios, ¿qué hace? Rápidamente cae a tierra como muerto, postrado en la tierra. Encontramos igual a un Ezequiel. Lo mismo con el profeta Isaías. Dice que cuando lo vio al Señor, sus faldas, su vestido y hermoso como bronce bruñido y su rostro como fuego, sus ojos como llamas de fuego. Ay, no es para aterrorizarme, qué terror, es cierto que infunde temor el Dios de los cielos. Y eso fue lo que pasó en el monte Sinaí. Cuando Dios se reveló, se manifestó al pueblo hebreo, al pueblo judío, lo iba llevando a la tierra prometida. ¿Y qué pasó con el pueblo judío? ¿Qué ocurrió con el pueblo hebreo? Dios le dijo a Moisés que suba al monte, que vaya al monte, que ahí en el monte, dijo qué carito me está haciendo algo. Perdonen. Ay, sí, yo sé. Bueno, dice que el Señor le dijo a Moisés que suba al monte, ¿no? Y cuando el pueblo vio, dice que una nube vino al monte y habían truenos, relámpagos, dice, y voces, y el monte se movía, una especie de terremoto. El monte se movía y estaba ahí. Mire, Moisés no tuvo pánico, terror. Moisés estaba postrado adorando a Dios. El pueblo que lo vio, no, Moisés estaba arriba en el monte, pero el pueblo estaba alrededor del monte, sin acercarse, porque Moisés, Dios le dijo que no se acerque el pueblo, morirán. Sin acercar. Pero ¿qué hizo el pueblo cuando vio cuando vio los truenos, los relámpagos, las voces? Dice que escaparon, dice que le dijeron: no, nosotros no queremos hablar con él, habla tú, Moisés, que hable Moisés, nosotros no. Tenían miedo, y ese miedo, en vez de acercarlos a Dios, los alejó de Dios. Y Dios no quiere que ningún hombre, ninguna mujer se aleje de él. Todo lo contrario, que nos acerquemos más a Él cada día. Eso me fascina a mí, me encanta, porque yo quiero cada día estar más cerca del Dios viviente. Lo amo al Dios de los cielos. Yo le decía hoy mientras oraba: pero ¿a quién tenemos? Y es más, yo le daba gracias, yo le decía: Dios de los cielos, bendito seas tú por haberte revelado a un remanente sobre la faz de la tierra para que ore, para que clame en este tiempo tan difícil. Y si tú no existieras, si tú no estuvieras, ¿a quién miraríamos? ¿A quién clamaríamos? ¿En quién nos refugiamos, Señor? Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fuerza, eres todo lo que tenemos. Si tú no estás, ¿qué sería de nuestras vidas, Padre? ¿Qué sería? La violencia sería mayor, la maldad, la crueldad sería superior. Pero bendito seas que te has revelado a nosotros, te has manifestado. Hoy ya no somos ignorantes, hoy sabemos que hay Dios en el cielo, que Él gobierna en la tierra, en los ejércitos de los hombres y en todo lugar. Hoy tenemos razón para postrarnos y adorarte, porque aunque a nuestros ojos no seas visto, no estés visible, a través de toda tu creación te adoramos, porque tu creación habla de tu poder, de tu señorío, de tu grandeza, Padre. Hoy hay motivos para postrarnos ante el Dios Todopoderoso. Y Jesucristo, ¿qué vino a hacer aquí a la tierra? Trajo la gloria de Dios, trajo el reino de Dios. Lo dijo Jesús de Nazaret cuando le preguntaron: Señor, ¿y cuándo vendrá el reino de Dios? El reino de Dios ya está en medio de vosotros, ya está aquí. ¿Y quién manifestó, quién trajo el reino de Dios? Jesús de Nazaret. El reino de Dios es sobrenatural, va más allá de lo que el hombre, el ser humano puede hacer, pensar, creer. Dice su palabra que solo es Dios el que puede hacer más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Él es el Dios todopoderoso que levanta del muladar al menesteroso, le da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Alabanzas a este Dios de poder, alabanzas al Dios de amor.
Y qué honor me concede a mí testificar, predicar de Él. Desde este lugar lo exaltaremos y proclamaremos la grandeza del único Señor de gloria que permanece para siempre. Como dice su palabra, pasarán los cielos, la tierra, sécase la hierba, se marchitará la flor, pero solo es Dios y su palabra que permanecen para siempre. Él es nuestro Dios. ¿Qué problema tiene el ser humano para aceptar esto, Dios mío? Sí, yo creo en Diosito. A veces amigos me escriben y me ponen, no, yo soy un verdadero hijo de Dios. Y Dios lo ponen hasta con D minúscula, no hay temor. El Dios del cielo con D mayúscula, por lo menos presento mi temor al Dios omnipotente. No tienen temor, porque por mucho que digan, yo soy verdadero hijo de Dios, por sus frutos los conoceréis. El que teme a Dios, el que ama a Dios, procura reverenciarlo en todo tiempo, mis amigos. Aquí está su palabra. Usted no quiere ser un avaro, un amador de sí mismo. No vaya por ese camino vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobedientes a los padres. No es eso lo que estamos viviendo. No es esto lo que se ve a diario en hogares, en familias, en hombres, en mujeres. Ingratos, impíos, sin afecto natural, son implacables, calumniadores, intemperantes, faltos de templanza son estos, crueles, aborrecedores de lo bueno. Dios mío, es que los tiempos son estos, exactamente estos los que vivimos, mis amigos, mis amigas. Son estos los tiempos, aborrecedores de lo bueno, aborrecen lo bueno. Usted no ve cómo los fiscales, jueces se prestan para defender al corrupto, al perverso, al pedofílico, al malévolo. Dios mío, y uno se pregunta, ¿acaso esos jueces no tienen hijos? ¿Acaso esos fiscales no tienen familia? ¿No piensan que podría ser una de sus hijas, de sus hijos, el que ha sido violentado, destruido? Estos hombres con 30, 40, 50 y más años de edad estaban abusando de niñas de 12, 14, 16 años. ¿Qué sabe una niña a esa edad? No buscan hacer justicia, buscan defender lo indefendible, buscan tapar y esconder lo podrido, lo que apesta, lo inmundo. Son aborrecedores de todo lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados o engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Son amadores de los deleites más que de Dios. Más que de Dios. Usted sabe, en este cuadro de pedofilia dice que Epstein tenía a su abogado. El abogado iba cuando él quería que le den masajes a las niñas, pero ya murió, se entregó al diablo. Lo que dice amadores de los deleites carnales, sexuales más que de Dios. Ya se lo llevó Satanás al infierno. Que Dios tenga misericordia de los que están con vida, se puedan arrepentir, puedan pedir perdón, se puedan humillar. ¿Qué acuerdo van a hacer con la única testigo que queda, la mujer que fue de este hombre? Yo les aceptaría si me amenazan o algo, porque está en las manos de las autoridades. Y yo les diría, sí, está bien, no voy a hablar, no se preocupen, porque esa mujer sabe todo, todo. Pero yo, una vez que esté en el tribunal, si algo bueno quiero hacer, si algo digno, algo que al menos, Dios mío, en medio de toda la podredumbre que hice con esas pobres niñas, porque de acuerdo a los investigaciones y todo lo que dicen en los noticieros, ella era la que le conseguía a las niñas, al marido y a todo ese clan de millonarios. Cuando esté frente a la autoridad, me pongo de pie. Esta es la verdad. Ahora sí, si me quieren quitar la vida, quítenla. Pero algo a ser bueno, Dios mío. Qué pena, Dios santo. Ojalá
Aquí está. Amadores de los deleites más que de Dios. Los tiempos que vivimos, Dios mío, van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de la piedad. Ahí entran los apóstoles, los profetas, la gente también que está en el mundo. Tienen apariencia de buenos, de piadosos, pero son pedofílicos, son malos. ¿Ah? Son malos. Y si ya mandaron a quitar la vida a uno, a otro, ¿y cuántos más van a quitarle la vida? Para callar, para silenciar, para que su nombre, ya esto ya no se puede parar. Me pregunto yo, para esta gente millonaria, el mandatario de la primera, yo me pregunto, ¿y sus hijos? ¿Cómo quedan sus hijos? ¿Se sentirán felices de ver todas las noticias que salen a nivel mundial? Es su papá. Es su papá, es el papá de ellos. Yo no creo que se sientan felices. Qué dolor y qué vergüenza. Quedan como de alguna manera sellados de por vida. Porque así lo traten de arreglar. Así digan en la lista, no está tal persona. No, no, ya está eso. Es terrible. ¿Y cuántos más que practicaron y participaron de estos delitos? No pensaron en sus hijos, no pensaron en su hogar, en la esposa, en la familia que tenían, no pensaron en nada ni en nadie, tan solo se arrastraron, amaron más los deleites más que a Dios. Qué pena, Dios mío, qué tristeza, qué pena. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. Eso nos lleva a meditar aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Escuche. Hijitos míos, dice el apóstol Juan, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Vendrán los últimos tiempos y ya ustedes escucharon, el anticristo viene. Nadie lo puede detener porque así lo determinó, no el diablo, no el diablo, así lo determinó Dios. Oh, el reino, él codició el trono de Dios en el cielo porque era un ángel. Muy bien, Dios dijo. Un reino vas a tener, los abismos van a ser tuyos, las tinieblas van a ser tuyos, un reino de oscuridad y de maldad, por ser malo de corazón, por haberte corrompido. Y el reino que tienes es el reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas. Y Dios le va a permitir que reine 7 años, según las profecías, 7 años. Que los seres humanos tendrán aquí a su diablo para que lo adoren, para que lo veneren, porque lea las Sagradas Escrituras, lea Apocalipsis, lea Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, adorarán a la bestia, adorarán al diablo, lo van a adorar, se van a postrar ante la imagen que va a ser el diablo y que él le va a dar vida, le va a dar vida y le va a hacer que la bestia, la imagen camine. Entendamos, se vienen momentos muy difíciles. Lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo no es comparable con la crueldad. Imagínese el reino de las tinieblas gobernando. ¿Cómo estarán los seres humanos aquí en la tierra? Pervertidos, podridos, llenos de maldad, llenos de demonios, y tendrán a su líder, al príncipe de las tinieblas, gobernándolos. Porque nosotros ya no estaremos aquí. Nosotros ya no estaremos aquí. Nosotros nos vamos. El Señor Jesucristo nos llevará con Él. Él no nos va a dejar aquí. Ya estaremos con Él, esperando, ¿sabe qué? Su segunda venida. Porque primero es el arrebatamiento, después su segunda venida. En el arrebatamiento se lleva a su iglesia. En la segunda venida viene por Israel. ¡Ay, Señor! Hijitos, ya es el último tiempo. Satanás, el anticristo, viene. Así
Ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué conocía Juan que era el último tiempo? Porque habían surgido, se habían levantado muchos anticristos. Qué dolor, de verdad, y qué tristeza sentí cuando vi que ayer, antes de ayer, murió el príncipe del rock. No recuerdo su nombre. Osun. Ya. Ozzy Osbourne. Qué pena, Dios mío. No sé si vio esa información, Estefanía. Qué triste. Dios mío, qué dolor. Se murió adorándolo al diablo. Y Dios le dio 70 y pico, creo que son 76 años de vida. ¿Y sabe qué hizo? El último concierto se fue a adorarlo a Satanás vestido de diablo. Ay, no, Dios mío, poseído totalmente. Con mal de Parkinson, todo. Ahí todo, pero ahí apareció en una silla adorando al príncipe de las tinieblas, haciendo sus cosas y todo. Y sabe que después de 2 días Dios le quitó la vida. Creo que después de 2 días murió, después de ese concierto. Dios lo dejó 2 días más, la benevolencia de Dios. Pero dice que él siempre se presentó sus conciertos. ¿Sabe qué es lo doloroso? Ver los conciertos a reventar de ese hombre. La cantidad de jóvenes, de mujeres, de hombres, de edad, de toda edad, pintados de negro, haciendo culto directamente a Satanás. Uno que puede pensar, pero el satanismo no, eso no. ¿Qué manera como avanza esto? Me he quedado, yo pude ver un reportaje ayer, creo fue, hubo un reportaje, ¿y quién es este hombre? Me quedé sorprendida, sus conciertos, a reventar, lo declararon el príncipe, lo lloran, le van a dejar flores, así como me escucha, fueron ahí a llorar, a dejar flores, porque lo recuerdan y porque su ídolo ha muerto. Definitivamente son los últimos tiempos, como dice Pablo a Timoteo y como nos dice el Señor a través de Juan. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Escuchó palabra de Dios. Salieron de nosotros. Esto es apostasía pura. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No tenían la palabra viva, revelada en el corazón. No tenían la simiente de Dios en su interior. Por eso dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿por qué salieron? Para que se manifieste que no todos son de nosotros. Todos los que se van apartando, todos los que ya se han apartado, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, no eran cristianos verdaderos. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con muchas pruebas, con muchas debilidades. No importa las pruebas que atravieses en este tiempo. Entiende que tienes un galardón y que vas a tener 1000 años para gobernar, para estar con Jesucristo, reinando juntamente con Él. Y después a la morada eterna de paz y de felicidad con Dios y con su Hijo y su Espíritu para siempre. Vale la pena pelear, vale la pena luchar, vale la pena hacerle guerra a esta carne y no de nosotros entregarnos a los deleites y a los deseos y a los placeres carnales. Luchemos con todo nuestro corazón. Dice que serán traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Comparemos esto con Romanos. Mire lo que dice el Señor en Romanos 1:28. Qué pasaje Dios mío, qué porción bíblica, y lo sabemos. Mire lo que dice en Romanos capítulo 1, el versículo, habla de que no quisieron conocer
a Dios. Dice, porque la ira de Dios en el 18, yo iba a leer el 28, pero un ratito el 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los seres humanos que detienen con injusticia la verdad. Ni ellos quisieron entrar al reino de Dios, ni permiten que otros entren. Dice, porque todo lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se los ha manifestado. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde que el mundo fue creado, Dios se ha revelado al hombre. Dios se ha manifestado al hombre. No lo quieres escuchar por las tablas de la ley, no lo quieres escuchar por los papiros, las piedras, lo que usaban antiguamente para ir dejando fragmentos, maravillosas porciones de las palabras del Dios viviente. Entonces míralo a través de la creación. Su eterno poder, su divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí está el problema. Se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios viviente, dice su palabra, dice del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Terminaron adorando a la serpiente, a la vaca, al burro, a cualquier cosa que Dios ha creado. Mire, por lo cual Dios también entonces, ya que cambiaron la verdad, no se levantaron contra la verdad, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombres corruptibles. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. De modo que deshonraron hasta sus propios cuerpos. Escuche, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Alguien escribía brevemente, oh, mi corazón está ligado a usted. ¿Por qué? Como quien dice, ¿por qué será? Será, le digo, que muchas veces el Dios del cielo tiene sus instrumentos aquí en la tierra y los usa. Y los usa porque Él quiere revelarse a usted y a todos. Pero en determinados momentos desviamos la mirada, miramos más a los instrumentos y perdemos la visión y no alcanzamos a ver que es Dios el que se quiere revelar a nuestros corazones. Y comenzamos a mirar a los instrumentos y nuestra mirada se posa en los instrumentos, pero Dios nos está buscando y Él quiere que en vez de que nosotros miremos los instrumentos que Él usa en la tierra, lo miremos a Él. Lo miremos a Él. Que Él se convierta en su roca. Él se convierta en su sombra. Él sea todo para usted. Dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cambiaron la verdad por la mentira y el Dios del cielo es bendito por los siglos de los siglos. Dios entonces los entregó a pasiones vergonzosas. Aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es decir, dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus apetitos, en sus lascivias, en sus degeneraciones, unos con otros. Es decir, hombres con hombres. Se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres,
recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ese es el pago. Ustedes cambiaron la verdad por la mentira. Honraron a las criaturas antes que al Creador. Ustedes se levantaron contra la verdad. Bueno, el justo pago que merecen es este: que ustedes, como dice su palabra, se enciendan en sus lascivias y cometan hechos vergonzosos, hombres con hombres, homosexualismo. Hombres con hombres cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. Y también las mujeres, dice su palabra, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. El uso natural, como Dios estableció el sexo, toda esa parte que el Señor nos ha puesto sexual, las mujeres lo cambiaron y comenzaron a hacer con los hombres actos vergonzosos. Y los miembros que tenían una función, ellas lo cambiaron y ahora le dan otra función. Ahora lo usan para otras cosas con los pervertidos que tienen en la cama. Qué pena, Dios mío. Su palabra es clara. Las mujeres, dice, ellas también cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo los hombres también, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a una mente reprobada. No aprobaron. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿cuál fue el problema? No tuvieron en cuenta a Dios. Rechazaron la verdad. Honraron a las criaturas antes que al Creador. No aceptaron al Dios de los cielos. Se encendieron en sus lascivias, cometiendo hechos vergonzosos. Aún las mujeres dejaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Los hombres se encendieron en sus lascivias, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos. Lo que vivimos, ahí está Didi. ¿Cuánto daño, cuántas botellas de aceite encontraron? ¿Para qué? ¿Se bañaba en aceite el niño? Pero ya lo declararon en un caso 2, ahí es culpable el bebé. Perversos, pervertidos. Oro a Dios y le pedía, Señor, que vayan a la cárcel de este país, de las potencias, a ser el mandatario, y que quede como ejemplo que de ti nadie se burla. Que quede como ejemplo, que vayan a la cárcel, porque Señor, eso sería un mensaje para el mundo entero, que nadie esté exento, por poderoso, por millonario, por mucho que tenga el poder de la potencia, no importa. Dios es justo y Dios hace justicia, y quiera Dios que así sea. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Reprobaron en su mente, están los pensamientos, los razonamientos, y todo eso, dice, reprobaron. Hicieron cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Bendito Dios, completo. ¿Qué nos falta, Dios mío? Para añadir a la lista de lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en segunda de Timoteo, capítulo 3. Finalmente, termino con el libro de Gálatas, capítulo 5. Escuche el versículo 18. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quién te guía a ti, amiga, amigo mío? ¿Quién te guía? ¿Te está guiando el Espíritu de Dios o te están guiando demonios?
Si te guían demonios, perversión, degeneración, maldad, levantamiento contra tu familia, contra tus padres, odio, venganza, etcétera. Alcohol, droga, baile, etcétera, etcétera. Si te está guiando el Espíritu, tu conducta y tu vida hablarán que eres guiada por el Espíritu, porque tus obras serán buenas. Escucha. Si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? He aquí unas cuantas. Y manifiestas son las obras de la carne, disculpen mi garganta, que son adulterio, fornicación, palabra de Dios, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Cuando usted adultera, nunca olvide, es una obra carnal lo que está haciendo, incitada por Satanás, porque está casada y se va con otro hombre, adulterar. Si usted es una fornicaria o un fornicario, nunca se casa, pero tiene sexo con quien le da la gana, es un fornicario. Esas son obras de la carne y usted pagará por eso si no se arrepiente. Escuche: inmundicia, lascivia, idolatría. Idolatría, cuando usted se venera a la Virgencita. No vi la noticia, pero la presidente de México, no sé a quién ordenaba que vaya a la cárcel, algo así, porque a la Virgencita de Guadalupe se la respeta, dijo ella. Está bien, hay que respetar, ¿no? Esa es su creencia, pero respetamos al Dios del universo, al Dios todopoderoso. Idolatría, hechicería, enemistades, no olvides, son obras carnales. Usted está actuando carnalmente. Dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Palabra de Dios, Gálatas capítulo 5, versículo 21 estoy leyendo. ¿Escuchó? Dice el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y cosas semejantes a estas. Es decir, la lista, como la de Einstein, continúa. Y esa es una lista grande. Hay peces, hay gente de poder. Es una guerra entre la luz y las tinieblas, para que el diablo quiere a las tinieblas sigan ocultas. Pero Dios sabe lo que va a sacar a la luz. ¿Escuchó? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Les amonesto, ya se los he dicho antes, que los que practican todas estas cosas y cosas semejantes a estas, hay más, no heredarán el reino de no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. Y luego vienen los frutos del Espíritu. Es decir, una persona que tiene al Espíritu de Dios que lo guía, tiene amor, tiene gozo. Si tiene amor, no tiene odio. Tiene gozo, alegría, no tiene amargura. Paz, no va a hablar de guerra ni de violencia. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, manso, sencillo. Templanza, tiene dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones. Los que son de Cristo han crucificado la carne con todos sus deseos y con todas sus pasiones. ¿Usted de quién es? Si usted es de Cristo, ha crucificado la carne con sus deseos. Si usted no es de Cristo, está vivo, está haciendo obras
y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, odio, envidia, maledicencia, pleitos, iras, celos, contiendas. Nunca olvide, esas son obras carnales. Dios nos ha dado una radiografía de cómo somos por dentro. Sin Él, todas estas obras se manifestarán. Con Él está bajo el control todas nuestras pasiones, sentimientos, deseos, pasiones, y ya no se desbordarán. Los amo. Hasta aquí la meditación. Ojo que estaba delicada. Pensé ministrar, estaba un poquito delicadita. Pensé quedarme con ustedes por un momento. Dije, aunque sea media hora, vamos al aire, pero hemos meditado un poco más. No olvide 2 de Timoteo, capítulo 3. Pero debes saber esto, que en los postreros tiempos son peligrosos, porque habrán hombres, mujeres, amadores de sí mismos, vanagloriosos, altivos, altaneros, arrogantes, sin afecto natural, amadores de los deleites carnales más que del Dios viviente. Es palabra de Dios. Romanos, capítulo 1.